Mucho antes del diluvio, antes de que los nombres de Abraham o Moisés resonaran en la historia, existía un tiempo de gigantes y de sabiduría olvidada. La tierra era joven y los hombres comenzaban a multiplicarse. Entre ellos, surgió un linaje que caminaba con Dios, descendientes de Set, el hijo de Adán. Y fue de este linaje que nació un hombre diferente a todos, Enoc, hijo de Jared. Nació en un tiempo en que los vigilantes, ángeles caídos, comenzaban a corromper la tierra. La oscuridad se extendía lentamente, pero Enoc caminaba en la luz. Enoc tenía visiones y sueños extraños. Mientras los hombres dormían, él veía el cielo abierto. Su espíritu era inquieto, y buscaba a Dios con una pasión ardiente. Ayunaba, oraba, meditaba en los campos, y hablaba cocreación como si pudiera entenderla. Una noche, mientras dormía bajo las estrellas, una luz descendió. 3 seres de fuego lo visitaron. No eran hombres, ni del todo ángeles. Eran enviados del Altísimo. Le hablaron. Enoc, el Altísimo te ha hallado justo. Él quiere revelarte los secretos del cielo y de la tierra. Ven con nosotros. Así comenzó su viaje. Ya no caminaba sobre tierra común. Cruzó cielos y firmamentos. Vio las moradas de los justos, los salones del juicio, y las aguas de la vida. El mismo trono de Dios le fue mostrado, rodeado de coros angélicos y fuego eterno. Allí, el Altísimo le habló con voz de trueno. Enoc, registrarás lo que ves. Testificarás contra los vigilantes caídos y advertirás a los hombres. Tú serás profeta, escriba y guardián del misterio. Dios le mostró los secretos del universo, el curso de las estrellas, los nombres de los vientos, las cámaras de los truenos, y los días del juicio final. Le fue revelado el destino del alma, la ruina de los impíos y el fin de los tiempos. Enoc fue devuelto a la tierra, pero ya no era el mismo. Su rostro resplandecía. Su voz era fuego. Escribió más de 300 libros, visiones, profecías, misterios cósmicos. Hablaba con los sabios, enseñaba a los justos, y reprendía a los reyes que obraban maldad. Los hijos de Set lo veneraban. Los hijos de Caín lo temían. Y los vigilantes lo odiaban. Uno de ellos, Azazel, le envió sombras para matarlo. Pero Dios envió un ángel con espada ardiente. Nadie podía tocar al elegido. Los ángeles caídos habían descendido al monte Hermón y engendrado gigantes, los Nepilim. Habían enseñado a los hombres la guerra, la hechicería y la corrupción. La tierra clamaba por justicia. Enoc fue llevado nuevamente a lo alto. Esta vez, al abismo. Allí, vio a los vigilantes encadenados, y escuchó sus súplicas. Ellos rogaron, intercede por nosotros. Pero Dios dijo, no, no hay redención para ellos. Enoc fue testigo del juicio eterno. Vio el lago de fuego y los sellos del destino. Y escribió todo para las generaciones venideras. Enoc ya no podía permanecer entre los hombres. Su naturaleza había cambiado. Su cuerpo ya no era de carne común. Dios le habló por última vez. Enoc, ven. No conocerás la muerte. Tu morada está conmigo. Y así, un día, mientras caminaba con Dios, desapareció. Ni sus hijos, ni su pueblo, ni sus enemigos pudieron encontrar su cuerpo. Porque Dios lo tomó. Epílogo, el que regresará. Pero no fue el final. Enoc fue trasladado al lugar de los secretos eternos. Algunos dicen que aún escribe, que observa los tiempos, que conoce el fin desde el principio. Apocalipsis y otras profecías susurran que volverá como testigo en los días del fin. Junto a Elías, el otro que no murió, serán lámparas ante la oscuridad final. Cuando la tierra sea sacudida, cuando los reinos tiemblen y el dragón se alce. Enoc regresará, porque él no murió, y su historia aún no ha terminado. Después de ser arrebatado una vez más a las alturas, Enoc fue llevado a la cámara de los registros eternos. Allí, donde ninguna criatura mortal había puesto pie, las paredes estaban vivas con palabras que ardían como fuego líquido, y los techos eran constelaciones que se movían al ritmo del aliento de Dios. Un ángel llamado Raguel, guardián de la balanza y el tiempo,
le entregó un códice brillante que palpitaba como un corazón vivo. Escribe, porque lo que viene debe ser preservado hasta el fin de los días. Enoc comenzó a grabar la historia del mundo, desde la creación hasta la última trompeta del juicio final. Cada palabra que escribía resonaba en los cimientos del universo. Mientras escribía, Enoc fue llevado a los confines del abismo. Allí, donde la oscuridad tenía memoria y el eco llevaba nombres olvidados, yacían los vigilantes caídos, encadenados con fuego divino. Uno de ellos, Samyaza, el líder de la rebelión, alzó sus ojos ardientes hacia Enoc. Tú, escriba del Altísimo, ¿por qué no tienes compasión? Pero Enoc no respondía con su boca, sino con el silencio del juicio eterno. Dios habló desde lo alto. Ellos conocían mi gloria. Pecaron con conocimiento perfecto. Para ellos, no hay redención. Enoc vio como los gigantes, los hijos híbridos de los vigilantes, eran condenados a ser espíritus errantes. Ellos serían los demonios que atormentarían la tierra hasta el día final. En un momento que desafió la cronología humana, Enoc fue llevado a un lugar donde el tiempo se doblaba. Era una cámara suspendida entre los siglos. Allí vio eventos del futuro. Guerras, imperios cayendo, la venida de un Mesías, el nacimiento del reino de Dios y la rebelión final. Los ángeles le mostraron 7 trompetas que marcarían el fin. Cada una correspondía a un juicio y a una señal celestial. Uno de ellos le dijo: Enoc, verás lo que ningún profeta verá, porque tú serás llamado cuando la 7ª trompeta suene. En las profundidades del monte Dudael, donde fue encerrado el arcángel caído Azazel, Enoc fue testigo de un terror ancestral. Azazel, deformado por su culpa y su furia, hablaba lenguas que abrían grietas en la realidad. Desde su prisión, tejía susurros que infectaban a los reyes y naciones de la tierra. El hombre no merece el favor de Dios. Yo fui belleza, yo fui sabiduría, y fui condenado. Pero Enoc, firme como roca, respondió: Tú fuiste traición con alas. Yo soy testigo de tu caída, y seré testigo de tu final. Mientras la corrupción se multiplicaba en la tierra, Enoc también vio el nacimiento de los elegidos. Hombres y mujeres que, en cada generación, buscaban al Altísimo en verdad. Eran como faros en la oscuridad. Noé, Abraham, Moisés, los profetas, los mártires, los justos. Un ángel dijo: Ellos no te conocen aún, pero tú los guías con tu palabra. Tu libro será su lámpara. Dios reveló a Enoc que su misión no había terminado. No moriría, pero tampoco descansaría. Sería llevado a un lugar fuera del tiempo. Un jardín oculto en el tercer cielo, más allá del Edén, donde el árbol de la vida aún florecía. Allí, Enoc esperaría. Desde esa morada, podía ver los siglos pasar como hojas que caen. Vio a Babilonia alzarse, a Roma devorar, a Jerusalén llorar, al Hijo del Hombre crucificado y resucitado. Vio la Iglesia nacer, el Espíritu derramarse, y el dragón alzarse de nuevo. Entonces, Enoc escuchó una voz: Prepárate, testigo del principio. Pronto vendrás como testigo del fin. Fue llevado ante Miguel y Gabriel. Ellos le pusieron una vestidura de luz, un cetro de verdad y un sello celestial en su frente. En los días del Anticristo, tú hablarás. Serás como fuego entre las ruinas, como trompeta en el valle del juicio. Aunque el mundo lo cree leyenda, Enoc vive. En los últimos días, cuando las naciones se dividan, y 2 testigos profeticen en Jerusalén entre fuego y sangre, uno de ellos será él, el que nunca murió, el que habló con Dios, el escriba del juicio. Antes de ser ocultado, Enoc vio una visión que estremeció los cielos. Al Hijo del Hombre, sentado en gloria, con los libros del juicio abiertos ante él. Y supo que todo cuanto había escrito se cumpliría, porque la historia del mundo fue escrita por el hombre que nunca murió. Desde su morada en los cielos eternos, Enoc observaba. Siglos pasaban como segundos ante sus ojos. La humanidad repetía su historia, y la corrupción de los vigilantes comenzaba a despertar nuevamente en la tierra. Las antiguas sombras, encerradas desde antes del diluvio,
comenzaban a susurrar desde los abismos. Sectas, imperios oscuros y tecnologías impías abrían portales a lo que debía permanecer sellado. Enoc se levantó de su reposo. Sus escritos ardían. El cielo temblaba. El tiempo se ha cumplido, susurró el trono. Una asamblea fue convocada más allá del cristalino mar celestial. En ella estaban Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, junto a los ancianos de eternidad y los serafines cubiertos de ojos. Enoc fue llamado al centro del concilio. Tuviste el principio del caos. Ahora debes ser testigo de su fin. Los cielos se abrieron y se mostraron los últimos 7 sellos. Se leyó el libro oculto que solo el Cordero podía abrir. Y Enoc fue sellado con la unción del último testigo. Como un relámpago cruzando dimensiones, Enoc descendió. Ya no era un anciano profeta, sino un ser transformado. Su rostro brillaba como el sol, y sus palabras eran fuego. Cayó en medio de una Jerusalén dominada por el terror. El templo estaba profanado. 2 testigos se alzaron en la plaza, uno vestido de piel y fuego, Elías, y el otro vestido de luz y llamas, Enoc. Durante 1,260 días, predicaron. Los cielos se oscurecían con su voz. Cerraban el cielo, invocaban plagas, profetizaban el juicio y no temían a los reyes ni a las bestias. La humanidad temblaba. El dragón los odiaba. Desde el abismo, la bestia ascendió. Era mezcla de tecnología y abominación, con 7 cabezas y 10 coronas. Su voz era multitud de naciones, y su alma era Azazel resucitado por el anticristo. Persiguió a los 2 testigos. Mas no podía matarlos. Pero en el último día, por decreto del Altísimo, se les permitió caer. Sus cuerpos yacieron en las calles de la ciudad profanada durante 3 días y medio. Las naciones se burlaron, celebraron, se emborracharon en blasfemia. Pero entonces, se escuchó una voz. Subid acá. Los testigos resucitaron ante los ojos del mundo. Y gran terror cayó sobre todos. Enoc fue llevado ante el trono del Cordero, ahora no como escriba, sino como general. Las huestes celestiales se preparaban. Ángeles alistaban sus espadas de juicio. El cielo se enrollaba como un pergamino. Los jinetes cabalgaban. Conquista, guerra, hambre y muerte. Las trompetas sonaban. El mundo era sacudido por cataclismos cósmicos. Y Enoc lideraba una compañía de elegidos, los redimidos, los mártires, los que no doblaron su rodilla ante la bestia. Él blandía la palabra viviente como espada ardiente. Como profetizó desde su juventud, Enoc regresó al lugar de los caídos. Samyaza, Azazel, y los 200 ángeles rebeldes fueron reunidos para el juicio final. Desde el trono descendió una rueda de fuego. El Hijo del Hombre se sentó. Los libros se abrieron, los que Enoc escribió. Cada acto fue leído. Cada traición expuesta. Y se cumplió lo escrito. Ellos verán a Enoc juzgar a los ángeles que una vez le suplicaron clemencia. Fueron lanzados al lago de fuego. Y sus nombres, borrados del recuerdo eterno. Con la derrota de la bestia y el falso profeta, el Hijo del Hombre descendió a reinar. Una nueva Jerusalén bajó del cielo. Y el tiempo fue restaurado. Enoc, junto a los profetas, los mártires y los redimidos, se sentó como testigo y heredero. Ya no era solo el hombre que nunca murió. Era el patriarca eterno. El escriba de los siglos. El guardián de la palabra. Enoc tomó el último rollo. Y escribió. Y vi una creación sin fin. Y los hijos del Altísimo habitaban con él. Y ya no había muerte, ni llanto, ni noche. Porque el Cordero era su sol. Y su paz era eterna. Y así, cerró el libro de los siglos. Pero sus ojos aún miran. Porque Enoc no murió. El juicio había terminado. Las estrellas, que temblaron al oír la sentencia de los impíos, ahora brillaban con nueva luz. Las cicatrices del cosmos fueron sanadas por el poder del Verbo. La tierra, antes corrompida, fue transformada en un paraíso viviente. Ya no había mar de caos, ni noche, ni llanto. El sol era innecesario, porque el Cordero era la luz de todos. En medio de esa gloria, Enoc despertó,
y comprendió que el tiempo había muerto. Una vez más, fue llamado al centro del reino celestial. El trono resplandecía con 7 colores que no existen en la tierra. A sus pies, la nueva creación cantaba, y los redimidos de todas las naciones adoraban. Un ángel se acercó a Enoc. Su voz era como un arpa de 1000 cuerdas. Oh Enoc, escriba del Altísimo, tus libros han sido leídos. Tus palabras han sido semilla. El reino es completo, pero aún quedan misterios por revelar. El Cordero extendió su mano y le entregó un libro cerrado con fuego azul. No era como los demás. Este es el libro del eterno presente. Solo tú puedes escribirlo. Enoc fue conducido por Rafael a un lugar oculto, más antiguo que el Edén, más vasto que cualquier galaxia, el jardín de la intención pura. Allí estaban los árboles de vida, de sabiduría, de los nombres no pronunciados. Animales que jamás caminaron sobre la tierra pastaban en paz. Ríos de luz fluían como pensamientos de Dios. Allí, Adán fue restaurado. Eva fue glorificada. Los patriarcas se abrazaban. Los ángeles danzaban con los hijos de los hombres. Enoc lloró al ver cumplida la promesa. Su alma no contenía palabras, solo adoración. Celestiales. En el monte más alto del Nuevo Mundo, se reunieron los grandes cronistas de la eternidad. Moisés, Esdras, Juan de Patmos, Daniel, Isaías y Enoc. Cada uno llevaba en sus manos los rollos que habían escrito en vida. Pero solo uno llevaba el rollo del tiempo eterno. Enoc, dijo Juan, tú viste lo que nadie vio. A ti te fue permitido mirar el alma del universo. Es hora de enseñar. Juntos, crearon la gran biblioteca de la eternidad, donde todos los pueblos venían a conocer la verdad. No había necesidad de templos. El conocimiento era adoración. Aunque todo era restauración, el último enemigo aún acechaba, la muerte misma. No como figura, sino como eco que aún latía en los confines del abismo. Una última vez, Enoc descendió a la oscuridad. Allí, donde solo el recuerdo del mal habitaba, pronunció la palabra que el Cordero le había confiado. Y fue como fuego que consume sombra. La muerte fue destruida. El abismo sellado. El mal ya no era posibilidad. El universo respiró, por primera vez en verdadera paz. El reino ya no tenía muros. El trono habitaba en medio de todos. Cada persona era templo, cada pensamiento era adoración, cada acto, una sinfonía divina. Enoc caminaba entre las almas, no como maestro, sino como hermano. Los niños corrían a escucharlo contar historias del mundo antiguo. Los sabios venían a compartir sueños. Los ángeles se sentaban a sus pies para aprender lo que solo los humanos podían sentir. Redención. Y así, Enoc siguió escribiendo, pero ya no con tinta, sino con amor, grabando en los corazones lo que el universo jamás olvidaría. En una gran celebración sin fin, el Cordero coronó a todos los justos. Enoc no fue puesto por encima, sino entre ellos. Su corona brillaba con nombres, no joyas, los nombres de aquellos que conocieron a Dios por su palabra. Entonces, se alzó una nueva montaña en el centro del reino. Y allí, se colocó su último libro, el libro de la eternidad viviente. No podía ser cerrado, porque cada alma, cada acto de justicia, cada palabra de vida, lo seguía escribiendo. Así termina la historia de Enoc, que nunca murió, porque su historia no puede morir. Que vio el principio, escribió el juicio, peleó en el fin y sembró en la eternidad. Su nombre es susurro en las estrellas. Su voz es río en la nueva tierra. Su legado es el eco del amor de Dios. Y cada vez que alguien escoge la luz, cada vez que un alma canta verdad, Enoc sonríe, porque sigue caminando, en medio del reino sin fin.